y vayan a la epístola a Tito. Hemos estado varios domingos leyendo este pasaje y lo vamos a leer nuevamente. Tito 2, del 11 al 14. Hoy específicamente vamos a concentrarnos en la oración final del versículo 14. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, Tito 2, del 11 al 14, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie de menosprecio. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana continuamos, Padre, adorándote, porque tú eres excelso, maravilloso, el creador de todo el universo. No solo lo creaste, lo sostienes. En ti está sostenido el universo, Señor, y también nuestra alma. Y te damos gloria y loor por eso, Padre Santo. Ahora, oh Padre, vamos a tu palabra. Queremos que nos hables desde tu palabra a nuestro corazón, que nos santifiques con tu palabra, que nos quebrantes, que nos doblegues y que desde nuestro corazón en la meditación de tu palabra se levanten cánticos de alabanza a ti, oh Rey eterno. Para eso, Señor, te ruego que domines mi ser, mis pensamientos, mis palabras, cada una de ellas, que me des, que me otorgues humildad para exponer tu palabra con humildad, para que Cristo sea exaltado y solo Cristo. Pero también, Padre, que ese amor que has puesto por los oyentes sea notorio mientras tu palabra es expuesta. También te ruego por ellos, para que también les des humildad y obediencia y les concedas arrepentimiento y fe en ti. En tu nombre, Señor, exponemos tu santa palabra. Amén y amén. El versículo la parte donde nos vamos a concentrar es el versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y la expresión dice al final, ese pueblo, refiriéndose a ese pueblo, celoso de buenas obras. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, la iglesia, un pueblo celoso de buenas obras. Pero bueno, cuando nos referimos a la iglesia, ¿a quién nos estamos refiriendo? El mismo versículo 14 nos da luces para responder bíblicamente que Dios ha redimido de toda iniquidad. Ahora, la iglesia es una comunidad de santos, es decir, de aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Una comunidad donde Cristo es la cabeza de esta comunidad y donde entre los que son parte de esta iglesia o asamblea o comunidad
Hay un amor sincero, no fingido, un amor que tiene ojos bondadosos para los más minusválidos y oraciones firmes para los que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo. La iglesia es una comunidad llena de amor. Han doblegado a él. A eso se está refiriendo el pasaje cuando habla de este pueblo. Ese pueblo adquirido por Dios a través de la sangre, el sacrificio y la persona de Cristo. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, se nos dice claramente quiénes somos aquellos que hemos creído en Cristo y que realmente desde nuestro corazón somos parte de la iglesia. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ahí dice claramente, pueblo adquirido por Dios. Que en otro tiempo, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios, ese que Dios ha adquirido, ese linaje escogido, por quienes Cristo murió en la cruz y Dios nos concede arrepentimiento y fe para venir a Él. La iglesia, también en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la iglesia está conformada por los hijos de Dios. Es importante decir esto porque la iglesia no es una estructura. La iglesia no es toda la gente que llena los templos. Es ahí por lo cual los teólogos, para diferenciar a la verdadera iglesia, de la gente que se congrega, acuñaron dos términos. Y llaman a uno la iglesia visible y a otro la iglesia invisible. Y la iglesia visible, en pocas palabras, según lo que ellos han dicho, algunos han sostenido, es la que nosotros podemos ver congregarse. Las gentes y las familias que llenan y que concurren semana a semana a adorar el nombre del Señor como creyentes. Pero el pastor más experimentado puede ver las profundidades del corazón. Para nosotros, no tenemos capacidad de ver hasta ahí. Entonces está la iglesia invisible, que solo es identificada por los ojos de Dios, quien ve los corazones. Es decir, de todos aquellos que hoy miles, hermanos, posiblemente millones en Honduras, o seguramente más de 1 millón, están congregados. En medio de ellos, esa iglesia visible, está la iglesia invisible. Y esa es la iglesia real. Ahí donde Dios va a la profundidad del corazón y hay un trono donde Cristo está reinando. A ellos se refiere este pasaje.
Cuando Pablo le escribe a Tito y le dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí mismo un pueblo propio, se refiere a la iglesia, y da una característica de la iglesia. ¿Y qué característica dice ahí? Celoso de buenas obras. Al final del versículo 14. Quiero leer una cita de John MacArthur. Dice, como el pueblo redimido de Dios, refiriéndose a la iglesia, nosotros damos evidencia de nuestra salvación siendo un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigue diciendo el pastor MacArthur, las buenas obras no son un accesorio de nuestra vida cristiana para aportarlo, o algo que hacemos según ser, sino que deben ser una parte natural e integral de nuestra vida diaria. Algo que realizamos con gran celo y devoción para la gloria de Dios. En la epístola a Tito, este es el fin de la cita de MacArthur, en la epístola a Tito encontramos, si la leemos detenidamente y repetidamente, ese llamado a las buenas obras, o lo que hemos dicho, ese llamado a una vida piadosa. El capítulo 2, que hoy estamos cerrando, inicia haciendo una exhortación a los diferentes grupos que conforman la iglesia a vivir una vida llena de buenas obras o una vida piadosa. Inicia con los ancianos, espero lo recuerden, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y los hombres que trabajan. Y es un llamado a vivir piadosamente. Al final de la epístola y durante toda la epístola, pero en el versículo 14 del capítulo 3, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Dice ahí, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Las obras muchas veces no se quieren mencionar desde los púlpitos, porque algunos interpretan que podrían manchar o distorsionar el glorioso evangelio de la gracia. Pero el glorioso evangelio de la gracia no se puede predicar completo si obviamos estos pasajes. Dios se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos para sí mismo como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por eso que el amor en el corazón del creyente es una marca esencial de la verdadera iglesia, del verdadero redimido, porque el amor le impulsa, el amor por Cristo sobre todas las cosas, por el prójimo, a vivir piadosamente en buenas obras. Pero como dice la cita que vimos hace poco, las buenas obras no son para embellecernos, no son para portarlas como un collar de perlas o una esclava de oro o un dije muy llamativo. Las buenas obras son para dar gloria a nuestro Dios.
Y son aquellas que muestran que verdaderamente hemos comprendido la gracia. Porque el mundo también hace obras, hermano. Pero a diferencia de las obras de los redimidos, aquellas Dios las ve como trapos de inmundicia. No porque no ayuden al prójimo, sino porque están sustituyendo el sacrificio de Cristo, pensando que se pueden ganar el favor de Dios con las buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para agradarle a Dios. Hacemos buenas obras en respuesta de nuestro corazón quebrantado y agradecido al Dios Todopoderoso. Ahora es muy importante explicar la palabra celosa de buenas obras. Cuando Dios se está refiriendo a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, a sus redimidos, dice que Él se tomó para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Bueno, los celos también están citados en las Sagradas Escrituras como pecado, hermano. Celos, iras, contiendas. Aquí nos está refiriendo a una manera pecaminosa de celos. Ese pensamiento enfermizo y patológico de ver cosas que no existen y de imaginar cosas que no han pasado. Dicho sea de paso, los celos no son buenos para el matrimonio. Sin embargo, tampoco es bueno que no se den cuentas entre los cónyuges. Ambas cosas son enfermizas y dañinas para el matrimonio. Tengan mucho cuidado a los que están casados y casadas de decir, no soy celoso, no soy celosa, entonces no pido cuentas. Siempre y cuando no sea un pensamiento pecaminoso que le guía a eso, sino la salud de su matrimonio, tiene que pedir cuentas. Y cuando nos piden cuentas en humildad, tenemos que darlas. O tienen que darlas. Ese es un pequeño paréntesis, porque ese no es el mensaje. Aunque la palabra que se usa como celo se puede traducir de varias maneras, pero está hablando de un anhelo profundo por algo, de un deseo ferviente en el corazón por algo. La palabra toma nombre y había un grupo, de hecho, en el primer siglo, antes del primer siglo, entre la comunidad judía, que se les conocía como los celotes. Esa es la palabra que se traduce como celos. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran judíos. Judíos aferrados a su ascendencia, a su nacionalidad. Y eran declarados enemigos del Imperio Romano. No querían estar sometidos a Roma, porque su Dios no debía ser el César, pues su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y siglos antes, un par de siglos antes de la venida de Cristo, se armó este grupo político, religioso, llamado los celotes. Pero ese fanatismo radical los llevó a convertirse en un grupo político muy temido por los romanos. Ellos tenían una daga muy especial que cargaban y prácticamente se habían convertido en asesinos profesionales y de un carácter demasiado sensible. Ahora Dios ama a los celotes, tanto así que uno de los discípulos venía de ese grupo. Pero no es eso lo que la Biblia enseña, que seamos radicales enfermizos. No, y que nos vayamos a pelear con todo el mundo que no atiende nuestro llamado y nuestra fe. No es eso lo que Dios nos está enseñando, sino que en el corazón de la iglesia debe de haber un anhelo, en el buen sentido, un celo por la vida piadosa y por las buenas obras. La iglesia
entonces debe ser celosa de buenas obras. Esto tiene, amados hermanos, varias implicaciones y vamos a ver algunas de ellas. ¿Cómo puedo ser celoso de buenas obras o de una vida piadosa si no soy obediente a Dios? Entonces, la primera implicación que tiene esto es que una iglesia celosa de buenas obras, inicialmente desde su corazón reina un deseo de obedecer la palabra de Dios. El pasaje que leímos durante el culto en el versículo 18 y 19 dice, esto es a la nación de Israel. Ese pueblo también, que pueblo en el Antiguo Testamento era la nación conformada por Dios y se le conoce en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios. Dice el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres lo suyo, de su exclusiva posesión. Esto es aplicable totalmente a la iglesia, como te lo ha prometido. ¿Para qué? Muchas veces se quedan antes de los para qué cuando leen la. Soy el pueblo de Dios, exclusivo de su posesión. Pero ahí dice para qué. ¿Y para qué dice? Para que guardes todos sus sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo, apartado pues a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Eso que dijo a la nación de Israel es totalmente aplicable para nosotros. El creyente, hermanos, el genuino, como el oro pues, el oro se puede ensuciar, se puede oscurecer, puede perder su brillantez, pero no deja de ser oro. Aún sucio, lodoso, no deja de ser oro. Solo lo lleva donde usted anda el joyero y vuelve a brillar con el trabajo que él hace. El creyente, el verdadero creyente, siempre va a ir a crecer en obediencia. Su corazón no puede tener paz en la desobediencia. No puede tener deleite en desobedecer a Dios. Su carne le va a impulsar a eso, pero el que reina sobre su corazón va a llevarle a obedecer. En Juan 14, por favor, vayan conmigo. Versículo 15 y versículo 21. Quiero que leanlo y si es posible, márquenlo en su Biblia, hermano, porque es palabra de Dios. Toda es palabra de Dios, pero en esta mañana quiero que leamos el versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21, un poquito más amplio, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Miren la maravillosa doctrina de la elección. Primera de Pedro, volvamos. En el capítulo 1 nos deja claro esto también. Versículo 2 de Primera de Pedro 1. Elegidos, preciosa esa palabra, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué dice ahí?
para obedecer. Un pueblo celoso de buenas obras. Tiene en su corazón primariamente un corazón obediente. El versículo muy popular, Santiago 1:22, dice la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Porque ¿qué pasa si solo somos oidores? Nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, lo que estamos hablando esta mañana no es para que, como decimos así comúnmente, para que entre por un oído y que salga por el otro. No, es para que entre en un oído, caiga en el corazón. Y la semilla germine y ustedes sean llamados a la obediencia. Entonces, una implicación de ser reconocidos como iglesia, como pueblo adquirido por Dios, como esa nación santa, es que en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hay un deseo de obedecer, de volver a la obediencia, incluso si hemos resbalado. Y volver otra vez a estar en las manos del alfarero, si fuimos una obra que se quebrantó. Queremos volver a la rueda. Señor, fórmanos de nuevo. Quiero obedecer. Hazme de nuevo. Pero no solo tiene esa implicación, también una iglesia, un pueblo, un creyente celoso de buenas obras. Además de que en su corazón hay un deseo profundo por obedecer, también en la iglesia es vigilante de esas buenas obras. Por eso la comunidad llamada iglesia y debemos de organizar eso, establecer su membresía con claridad. ¿Quién puede ser miembro activo y oficial de la iglesia? ¿Qué responsabilidades tiene un miembro? ¿Y qué responsabilidades en conjunto tenemos? Una de ellas es vigilar la santidad de la iglesia. Es decir, no esperando que el hermano caiga, ¿verdad? Pero vigilante. Si algo no nos pareció, orar y si creemos necesario, acercarnos. Y es mejor hablarlo, ¿no? Es mejor hablarlo. Porque también hay confusiones que si no se hablan quedan como falsos. Conozco un caso que una vez un muchacho va al hospital con una muchacha, pero no eran matrimonio. De hecho, el hombre estaba casado. Y un familiar de la esposa de él lo vio, creyente, y lo vio con la muchacha en el hospital. Entonces, las conclusiones, ya se imaginan ustedes la mente de ese hombre. Versículo 15. Por contra ti
Pero para pecar contra usted ya pecó contra Dios. Texto lo que realmente quiere, hay un falta en un hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y solos. ¿Ven? Vigilantes. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, si la persona no rectifica, la iglesia celosa de buenas obras obedece la palabra de Dios y por lo tanto va a testigo y hablan con eso. La Biblia en ningún momento dice no seas imprudente, te vas a ganar un enemigo. Hacete como que no has visto nada y vos concentrate entre vos y Dios. Esa no es la iglesia celosa de buenas obras. La iglesia celosa de buenas obras vela por la santidad de la iglesia. Está vigilante. Y aún sigue. Versículo 17. Ya con testigos. Si no lo oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la asamblea. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como, o sea, trátelo como que si no fuera creyente. Hasta ahora, no hemos tenido un caso que tengamos que desde el púlpito decirle, informarle a la iglesia de la falta recurrente de un hermano, hermana, que le hemos exhortado en privado, con testigos, y luego de un tiempo sigue en esa falta. Pero si queremos ser una iglesia celosa de buenas obras, aunque nos ganemos el desprecio de algunos, no solo el pastor, sino la iglesia, debe estar dispuesta, si fuese el caso, de ser necesario, de haber agotado todas las instancias bíblicas, después de un tiempo prudencial, de anunciar en frente de la iglesia. Miren, fulanito de tal o fulanita de tal ha cometido una falta que hemos tratado según las sagradas escrituras. Y en obediencia a la palabra de Dios, se nos ha sido necesario hacerlo público. Vamos a tratarle como que fuese un impío, a predicarle el evangelio. Las puertas están abiertas. Uno puede servir en la iglesia y no puede ser tratado como un miembro de la iglesia, a menos que se arrepienta. Todo eso no es para humillar a la gente. Es para que Dios use todos esos medios para que su corazón haya arrepentimiento y restauración. Si no lo hacemos pensando que le hacemos un bien a la gente, no estamos haciendo ningún bien. Le estamos haciendo daño a la persona. Estamos vigilantes y no nos está importando. Y aquí la gente vive como que no tuviera el Espíritu Santo. Hebreos 12, 6 y 7 dice: léanlo, márquelo en su Biblia. Esto es bíblico, hermano. Porque el Señor al que ama, disciplina, dice ahí. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y después nos dice: si soportáis la disciplina con humildad, con arrepentimiento, de una manera genuina, no hipócrita, entonces Dios os trata. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Y saben cuál es el instrumento de Dios para disciplinar a sus hijos que no andan en obediencia? La iglesia. La iglesia no está para apapachar el pecado. La iglesia está para restaurar al pecador
conforme a cómo lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y además de orar, hay que hablar de frente las cosas. Por eso en la iglesia la murmuración es un pecado gravísimo, pero gravísimo. Las cosas se hablan, si hay algo contra otro, se hablan de frente, hermano. Así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, una implicación de ser una iglesia celosa de buenas obras es que hay obediencia en la iglesia. Además, hay vigilancia por la santidad de la iglesia, por esas buenas obras. Pero además la iglesia estimula las buenas obras o la vida piadosa. Váyanse a Gálatas, por favor. En el capítulo 6 de Gálatas, versículos del 1 al 10, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto es importante porque a veces nos quedamos con el momento de la disciplina y de la exhortación y de quitarle privilegios a la gente y, si fuese el caso, tratarlo como un impío. Pero dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. 6:1 de Gálatas. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea que hay que llevar con humildad. Y esto es para estimular la obediencia. Al final lo que hacemos como iglesia es restaurarle, ¿qué es? Estimular una vida celosa de buenas obras. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, estimulando las buenas obras, cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, ¿de qué dice? Ven, de buenas obras, de una vida piadosa. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, y a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, a nosotros, entre nosotros. Estimulemos entre nosotros las buenas obras, la vida piadosa, la vida de obediencia, vigilantes, pero con ojos no de un juez o de un policía, con ojos de un embajador de Cristo que también tiene manos de un enfermero en la fe, para hacer cuidado a aquel que ha caído, para restaurar a aquel que está herido. Entonces, amados hermanos, apenas estas tres implicaciones, pero que son muy importantes para entender lo que es un pueblo celoso de buenas obras. Usted, tenemos el entendido que la mayoría de aquí son creyentes, que se han arrepentido de pecados, han creído en Cristo. Y en obediencia se han bautizado o se van a bautizar. Hay que tener mucho cuidado y tengan mucho cuidado de solo ser parte de la iglesia visible. Está ahí o que está aquí, pero que todavía en lo profundo de su corazón no hay un trono para el Rey de Reyes y Señor de señores.
Pase de esa, y como llaman los teólogos, de esa iglesia invisible, de esa iglesia visible, a ser parte de la iglesia invisible. Una iglesia, un pueblo celoso de buenas obras. Solo puede llegar a ser celoso de buenas obras si Cristo reina en su corazón. Y va a empezar a obedecer con las cosas más simples, como por ejemplo, congregarse. Esa es una batalla para los creyentes de este siglo. Pero hermanos, en su agenda de la semana, a menos que pase algo, debe de estar asistir a los cultos, porque la Biblia lo pide, no dejando de congregarnos. Miren, a veces no hemos sido obedientes en toda la semana o no han sido obedientes en toda la semana. Y tampoco vienen el domingo. El destino de su alma, hermano, está en riesgo. Por eso es tan importante obedecer en las cosas básicas como congregarse. Porque si no ha leído la Biblia durante la semana, aquí la va a leer. Si no ha orado durante la semana, aquí va a orar. Si no ha cantado en adoración a Dios durante la semana, aquí lo va a hacer. Va a poder también dar en alabanza de los bienes que Dios le da. Y va a poder tener, aunque sea un saludo rápido, pero genuino y amoroso con otro. El domingo, el culto es esencial en la obediencia de una iglesia, de un pueblo celoso de buenas obras. Es nuestra visión en Cristo, impulsados por la palabra y desde del conocimiento del evangelio, impulsarles a ustedes a que seamos en comunidad una iglesia celosa de buenas obras, estimulándonos a la obediencia desde nuestro corazón, estando vigilantes de la vida santa de todos nosotros, estimulando el amor fraterno, la restauración y las buenas obras. Una iglesia celosa de buenas obras es una iglesia también que espera a su Rey, su Salvador. Seamos esa iglesia, amados hermanos. Les invito en el nombre de Cristo, si esta breve y simple exhortación es para usted, a que se arrepienta, a que doblegue su corazón en arrepentimiento delante del trono de la gracia de Dios y que clame en humildad, en arrepentimiento a Dios y dígale: quiero ser celoso de esas buenas obras, obediente, vigilante, estímulo para otros. Quiero ser parte de esa iglesia donde solo tú, Señor, puedes ver lo que hay en el corazón. Que tú mires tu trono ahí. Ese quiero ser. Y si usted todavía no es un creyente, hoy puede arrepentirse. Y si usted es un creyente, debe de obedecer, ir a las aguas bautismales. Y hay algunos que se han anotado para bautizarse, pero no les digo anótense, arrepiéntanse y bautícense, como dice la palabra del Señor. Vamos a cerrar aquí. Soberano Señor, te pido que este mensaje que nos has dado a través de tu palabra esté en nuestra conciencia durante toda la semana y durante el resto de la historia de esta iglesia. Que nos conforme, que nos transforme, que nos guíe
a ser una iglesia, un pueblo tuyo, celoso de buenas obras. De tal modo que obedezcamos tu voz, tu palabra en humildad. De tal modo que estemos vigilantes en amor para la vida piadosa y de buenas obras de los demás, hermanos en la fe y miembros de esta iglesia. Que en las actividades y en nuestra relación cristiana entre todos nosotros nos estimulemos y nos apoyemos en persistir en las buenas obras. Y si alguien ha caído, a que la restauremos con amor y humildad. Aquí estamos, somos tu iglesia. Desde nuestras consideraciones, Padre, una iglesia joven, de no cientos de miembros, pero floreciente. Floreciente, Señor. Haz tú lo que bien te parezca con nosotros. Si quieres multiplicarnos por 1, por 2, por 10, que sea tu voluntad, Padre Santo. Solo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar.